Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, la eterna batalla, Windows contra Linux. Pero no solo eso, vamos a analizar si con el fin del soporte de Windows 10 a la vuelta de la esquina es el momento perfecto para que le des una oportunidad al pingüino. ¿Te quedas a descubrirlo? Pues vamos al lío. Muchos de nosotros crecimos con Windows. Es el sistema que estaba en la computadora del colegio, en la de casa, en todas partes. Es súper conocido, fácil de usar y tiene una compatibilidad de software gigantesca, sobre todo para juegos y programas de diseño profesional. Pero ¿qué pasa? A veces se siente un poco lento, las actualizaciones pueden ser una verdadera pesadilla y no nos engañemos, el tema de la privacidad y los virus siempre está ahí, acechando. Y en la otra esquina tenemos a Linux, el chico rebelde, el de código abierto. Linux es conocido por ser una roca, estable, seguro y rapidísimo. Al ser de código abierto tienes una comunidad gigante detrás, mejorándolo constantemente. Y lo mejor de todo, es gratis. Puedes personalizarlo hasta el último rincón para que sea exactamente como tú quieres. La pega, históricamente, ha sido que la curva de aprendizaje puede ser un poco más empinada y algunos programas muy específicos, sobre todo de Adobe o ciertos juegos AAA, no tienen versión nativa. Ahora, vamos al meollo del asunto. Atento que viene un dato importante. Microsoft ha anunciado oficialmente que el soporte para Windows 10 terminará el 14 de octubre de 2025. ¿Qué significa esto? Que después de esa fecha, tu computadora con Windows 10 ya no recibirá actualizaciones de seguridad, quedará vulnerable a nuevos virus y amenazas. Te empujan a actualizar a Windows 11, pero ¿y si tu PC no cumple los requisitos de hardware tan estrictos que pide? Aquí es donde Linux entra como un superhéroe sin capa. ¿Tu PC es demasiado viejo para Windows 11? No hay problema. Linux es famoso por revivir máquinas antiguas. Mientras Windows 11 te pide cosas como un chip TPM 2.0 y procesadores modernos, hay distribuciones de Linux que funcionan de maravilla con solo 1 o 2 GB de RAM y procesadores de hace más de una década. Imagínate no tener que gastar dinero en un ordenador nuevo y encima que vaya más rápido que antes. Esa es la magia de Linux. Entonces la pregunta del millón, si decido migrar, ¿por dónde empiezo? El universo Linux es enorme, con cientos de distribuciones o versiones. Pero no te asustes. Si vienes de Windows, te recomiendo empezar por distribuciones amigables como Linux Mint o Zorin OS. Atento que viene un dato importante. Estas dos distribuciones tienen una interfaz muy parecida a la de Windows, con su menú de inicio, su barra de tareas. Te sentirás como en casa desde el primer minuto. Son súper fáciles de instalar y ya vienen con casi todo lo que necesitas. Navegador, suite de ofimática como LibreOffice, que es compatible con archivos de Microsoft Office, reproductores de video. Todo listo para usar. ¿Y qué pasa con los programas y juegos? Bueno, la situación ha mejorado una barbaridad. Gracias a herramientas como Wine o Proton de Steam, hoy en día puedes correr miles de juegos y aplicaciones de Windows en Linux, a veces incluso con mejor rendimiento. Para las tareas del día a día, existen alternativas de código abierto y gratuitas para casi todo. GIMP en lugar de Photoshop, DaVinci Resolve que funciona de forma nativa para editar video, las opciones son enormes. En resumen, ¿conviene migrar a Linux ahora que Windows 10 tiene fecha de caducidad? Si tu PC no soporta Windows 11, o si simplemente buscas más rendimiento, seguridad y control sobre tu sistema sin gastar un céntimo, la respuesta es un rotundo sí. No tienes nada que perder. Incluso puedes probarlo sin instalarlo usando un Live USB. Espero que este video te haya aclarado las dudas y te animes a explorar este mundo fascinante. ¿Ya usas Linux? ¿Qué distribución recomiendas? Déjamelo todo en los comentarios que me encanta leerlos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el video y quieres más contenido como este, no te olvides de dejar un buen like. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.